Hablando de Mentes, un podcast de Somos de Mentes, con Sofía Chávez y María Clara Betancourt. Hoy, con Mauro Marín, hablando sobre el sentido y propósito de vida. Hola, yo soy Sofi Y yo soy María. y esto es Hablando de Mentes. un podcast de Somos de Mentes. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 7 de la segunda temporada. Estamos muy emocionados pues como de otra vez estar aquí con ustedes y hoy tenemos un invitado súper importante, pero antes vamos a hablar un poquito sobre el tema que vamos a tratar hoy. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es propósito de vida. Si ustedes son unos fieles seguidores de nuestro podcast, ya saben que hablamos de los propósitos anteriormente en un podcast que hicimos con Sara. Sara tenía como entre su proyecto de vida irse para España a estudiar, ¿cierto? Sara ya está construyendo ese proyecto de vida y hoy vamos a hablar del propósito de vida. Para eso les trajimos un invitado súper especial, pero primero como hablar de qué es ese propósito. Bueno, ese propósito se va encontrando en el camino, ¿cierto? No es algo que viene como predefinido para nadie, sino que conforme la persona va conociendo quién es, qué quiere hacer, para qué está en el mundo, pues va definiendo ese propósito para el cual está aquí. Y para eso les trajimos hoy a Mauro, que es nuestro invitado del día. Entonces, hola Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Súper bien, muy orgulloso de ese momento. La verdad es primera vez pues, que me invitan a algo así tan chévere, entonces la verdad, súper entusiasmado. Qué rico, ¿no? Nosotros estamos muy felices de tenerte aquí. Mauro es parte de nuestros aliados con Circular, es una de nuestras marcas aliadas y la verdad es que hemos creado muchas cosas muy bonitas y tenemos muchas más ideas, entonces también la verdad es que era muy necesario que tú estuvieras acá porque queremos que también le pongan una cara a Circular y yo creo que tú eres esa cara de Circular. Cuéntale también un poquito a los dementes, bueno, quién eres tú, qué haces, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, entonces yo soy Mauricio Marín, tengo 25 años, estudié negocios internacionales en la UPB. En ese momento, sí, somos todos bolivarianos. Ustedes patrocinan. ¿Ustedes hicieron en el colegio también allá o solo No, la- tampoco. Bueno, yo sí, Pues, desde los del colegio Otro no nivel. Yo soy de otro nivel. Pues yo hubiera querido, primero. Ok, de hecho, el hecho de que yo hubiera estudiado el bachillerato en la UPB y la universidad, pues eso fue un milagro realmente. Si quieren más adelante, pues Sí, podemos nos tocar cuentas. eso. Bueno, actualmente estoy trabajando aquí en Circular Coworking, como lo dijo las niñas. Este es un espacio donde nos gusta mucho el tema de, como lo dice su nombre, circular el espacio. Entonces, lo que buscamos aquí es ofrecerle a las personas como nómadas digitales, emprendedores, empresarios y empresas un espacio ya sea flexible o privado según sus necesidades, ¿cierto? Ya mi rol pues en este lugar es todo el tema de comunidad. También apoyo pues en la parte administrativa como en la facturación, contacto con los proveedores, los pedidos de insumos, pero realmente como el foco de mi rol es 100% comunidad, por eso la alianza que hicimos con ustedes y así mismo como lo hemos hecho con ustedes y hace con otras marcas, que siempre queremos que estén alineadas con lo que Circular quiere, que es crear como un Circular Senses donde la gente pueda percibirnos por olfato, por vista, por gusto y todas las alianzas como que vayan enfocadas a nuestra esencia. Entonces esa es básicamente como mi actividad aquí en Circular. Realizamos eventos desde transferencia de conocimientos hasta parches como fiestas y cosas más de ocio Para que sean todo bueno. para que se antojen y para que la próxima también participen en eso. De buena. ¿Qué más les cuento? Bueno, me gusta mucho el deporte. Creo que eso va a ser también una parte importante en nuestra conversación porque me ha ayudado demasiado a definir mi personalidad, a encontrar eso que me apasiona, que me gusta, que es importante para mí. Y adicional a eso, la parte espiritual también es como algo muy importante en mi vida. Esa relación con Dios pues es, digamos, la columna vertebral de lo que soy yo. Súper, ahora que hablas incluso como de la espiritualidad, es muy como a lo que yo quería decir, porque el título es Sentido y Propósito de Vida, ¿cierto? Y muchas veces la gente solo cree que el sentido de vida se encuentra en un lugar, o el propósito de vida se encuentra en un lugar, o creen que solamente es espiritualidad, pero tú mismo mencionas que hay varias cosas. Exacto. Y alguien puede tener un sentido de vida sin tener espiritualidad, o digamos tener una espiritualidad diferente a la tuya, y creo que de eso es lo que vamos a hablar como un poquito hoy, ¿cierto? ¿Qué nota? Pero antes de que empecemos como con el tema central, me imagino que como tú ya has escuchado el podcast, sabes que nosotros tenemos una dinámica
Las Listo. preguntas súper interesantes. Súper interesante. No las tengo, Me no tengo imagino la ahí respuesta. estudiando, No. estudiando toda la noche. Voy a responder esto. No. Quiero que sea súper natural. Ok, Entonces, excelente. la verdad, no sé si van a ser las mismas o no, pero todo va a fluir. De una. Bueno, entonces las preguntas, ya que escuchaste nuestro podcast, son las mismas que tuvimos en la primera temporada y es de tu top 3. Entonces, Ok, listo. tu top persona, ¿quién es tu persona favorita? Listo. Tu top de lugar, ¿cuál es tu lugar? El lugar donde tú te sientes bien, sientes que ese es el lugar que tú puedes habitar. Ok, Y de actividad, ojo, listo. Entonces, bueno, top persona, sin duda mi mamá. Ok, súper. Mi mamá es mi mamá y mi papá. Ujú. Mi papá falleció cuando yo tenía 2 meses y medio, entonces el rol que ella ocupa en mi vida es impresionante y yo creo que el 99% de lo que soy yo es debido a Qué ese lindo. rol que ella ha ejecutado pues en mi vida, ¿cierto? Entonces, sin dudar alguna, ella es mi persona favorita, ¿cierto? Bueno, el lugar, yo creo que no como tal es un lugar, como decir, no sé, una cancha de fútbol o algo así. Realmente yo siento que donde yo esté sirviéndole a las personas, ese es mi lugar. me encanta. Ese es mi lugar, puede ser aquí con ustedes o puede ser allí abajo hablando con el señor de la esquina, pero si yo siento que le estoy compartiendo algo o incluso él a mí, ese lugar para mí es top one. ¿Sí o qué? ¿Y la última cuál era? Hobby. El hobby. Bueno. Qué pesa esa. Hacer deporte. Hacer deporte en general, pero actualmente el CrossFit es pues el deporte que yo hago. Vino a estudiar. Espere, ahorita nos dijo que nos va a invitar a caminar. Ah, 8 ¿usted se horas. imagina la cara que yo le 8 horas. hice? No. Cuando digo que camino 8 horas A y mí que la casi me próxima- devoran. Que por la naturaleza, que en un lugar bien tranquilo y yo como, Yo bueno, vendiéndole la súper. idea, Y vendiéndole yo, la idea. Y las dos como que, no, a mí sí me gusta. Pues no, 8 horas, María. Sofi, es que no. De aquí a la esquina. Por empanada. Y Aclaración. mientras tanto me comen el palito de queso. Sí, claro. No, pero sí, el CrossFit y antes era el fútbol. Bueno, sigue siendo el fútbol, pero digamos que ya lo que yo practico de lunes a sábado es el CrossFit, entonces... y los Cancelamos domingos este camino. podcast, cancelamos. 8 horas. ¿Por qué no hablamos del deporte? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿te gusta hacer caminatas? Sí, ¿Haces crossfit? sí, ¿Juegas fútbol? sí. ¿Qué otro deporte haces? ¿Qué otra cosa de actividad física te gusta? Bueno, también juego volei playa, me gusta mucho con mis amigos, parchamos los domingos en la del estadio, jugamos allá, también la natación. O sea, un decatlón. No, uno de mis sueños es Triatlón, hacer un triatlón. Hay uno que se llama Ironman, que es nadar, bicicleta, correr, sí, esos 3. Pero son distancias largas, pero obviamente pues para llegar a ese nivel hay que entrenar mucho. Pero muy ambicioso. Pero sí, pues en general me gustan mucho los deportes. Bueno, hay otra cosita que no dije ahorita, que también me gusta mucho, que es un hobby, pero no es un deporte, pues, es que yo estudié barbería el año pasado. ¡Cuidado! Y soy barbero en mis tiempos libres. Escriban a este número. 304 soy barbero en mis tiempos libres. Y Vea. sí, No, o sea, y les hace voy a- todo. es que la verdad ¿En me qué gusta tiempo como libre? me gusta como Circular. Sí, me gusta circular, pero me gusta como aprender de todo un poquito. Incluso hay veces me genera un poquito de conflicto, como que no me centro en una sola cosa y me especializo en algo, sino como que me gusta de Un varias. poquito de todo. Como Exacto. voy y pico de aquí. Exacto, y hay veces yo como, ¿eso estará bien? No, ¿O no? incluso nosotros Pero- estábamos hablando de eso en el primer capítulo que tuvimos de esta temporada. Hablábamos precisamente sobre eso porque estábamos hablando con una mujer, bueno, ustedes ya vayan a escucharlo, pero el tema precisamente era sobre, estábamos diciendo como, bueno, ¿cuáles son tus formas de autocuidado? Y yo dije que mi forma de autocuidado es hacer muchos hobbies que yo tengo porque yo también soy de 20.000 hobbies, la super creativa y todo eso, pero yo le decía a Mari, es que yo me siento muy culpable porque yo empiezo a hacer todo, pero no Sí. hago nada, Ok. porque picoteo en todas partes. Y María decía, también pasa cuando uno siente, cuando uno es bueno en todo, o sea, y te pasa a ti, o sea, si Sí. tú picotearas en todas partes y no fueras bueno, Exacto. entonces pues ya no Ahí tendrías sí, que picotear. Exacto. Entonces ese es como el problema y no significa que eso sea malo, sino que Total. antes tienes como esas habilidades para hacer
todo Sí, eso. de María me dio hecho, esa reflexión. brutal, 100%. Buena psicóloga. De hecho, ese pensamiento llegó en estos días porque pues otro de mis sueños es aprender a cantar. Pues para cantarle a Dios, realmente. Ajá, oh, me encanta. Entonces, como que yo le dije a un amigo, porque él me dijo, como que vas a ver este sábado, y yo iba a empezar las clases de técnica vocal. Resulta que no hubo quórum, entonces tuvieron que aplazar la iniciada pues, del curso. Entonces él me dijo, es que esta semana hace de todo, pero pues lo dijo como que, pues qué bacano. Y yo pensé, bueno, ¿será que está bien hacer de todo o no? Pero realmente pues con lo que me acabas de decir, como que respondes y sacias de pronto esa duda que había generado ese momento. Pero realmente yo me siento como muy a gusto con lo que he hecho, porque eso es Andrés Mauricio realmente, o sea, como que cada cosita forman el todo. Total. Incluso otra cosa también que me lo dijo María pues en estos días cuando grabamos. Yo soy callada, pero yo digo muchas cosas. Cuando hablo, usted no se imagina las Cuando reflexiones hablas. que me da. A lo que es. Pero por ejemplo yo también hablaba de eso con mi psicóloga, la psicoloquita, porque los psicólogos también tenemos Claro, psicólogos. sí, La mía es la psicoloquita, o sea, imagínate cómo estaré. Entonces, Sí, por eso el nombre. claro, la psicoloquita, cómo se mete. No, mentiras, pero entonces yo le hablaba precisamente de eso, como que a mí siempre me decían como, ay, intensa, intensa, y para mí la palabra intensa tiene una connotación muy negativa, Ok. ¿cierto? Porque tú me dices, ay, pues eso es intensa, entonces yo soy intensa, hago 20.000 cosas y todo eso, pero ya también me hizo la reflexión, pues una persona intensa no tiene la habilidad en los deportes que tú tienes, perdón, una persona no intensa, sí. Una persona no intensa no maneja la comunidad de circular, no es capaz de hacer de todas estas alianzas, no es capaz de aprender a cantar, de hacer un montón de cosas, pues eso lo hace una persona intensa, pero no intensa de la manera negativa, Ya va a llorar aquí. sino intensa de la manera de... Sí, esa vida, exacto, Ajá. sí. Entonces eso también me gustó mucho, pues como esa reflexión y con esas dos reflexiones que he tenido mis dos psicólogas de cabecera, me he bajado un poquito, entonces de pronto te puede servir. Sí, no, muchas gracias. Me sirve demasiado. Bueno, no te pregunto lo del deporte precisamente porque, bueno, yo creo que puede ser una parte muy importante para empezar a hablar de ese sentido y propósito de vida, Sí. porque tú mencionabas que eso hace parte de lo que eres tú. Cuéntanos un poquito cómo llevó el deporte a tu vida, bueno, esa historia. Uy, no, esa historia, niñas, eso es una cosa de locos. Chisme. Eso es una cosa de locos porque... Story time. Sí, no, y eso es un testimonio también. Resulta que cuando yo tenía que como 6 años, bueno, como todo niño pequeño, no sé si ustedes me metieron a natación, porque Sí, no lo meten a nadar. bueno. O sea, no nadie ya lo metieron a nadar, prácticamente. ¿Quién fue que nos dijo que no nadaba todavía? No me acuerdo, pero yo me di cuenta estos días de que yo no sé nadar bien. Que no dieron frutos. Yo era así como Pérez. Pero alguien en esos días, pues así, Sí, un yo que adulto no, grande yo nos que dio no. como, yo no sé, no, fue en mis clases de italiano, No. que alguien nos dio como, no, es que yo no sé nada, y todo el mundo como, y el hijo cocina, no, y el hijo no es nada, y el hijo cocina, el hijo tiene 4 años, y cocina y no Bien. nada, entonces Dios como, mío, por favor, bueno. llévalo a nadar, Sí. es de Yo estoy supervivencia, es de supervivencia. literalmente. Bueno, Entonces, bueno, mi mamá me metió a nadar súper bacano. Y ya después, cuando empecé a adquirir como más conciencia de niño, sí, yo le dije a mi mamá pues que yo quería jugar fútbol. Entonces me metieron a la escuela del barrio, ¿cierto? Yo vivo en San Javier y actualmente todavía vivo ahí. Entonces, bueno, me empezó a ir muy bien y empecé a sentir como que tenía un poquito de diferencia sobre los otros. Era mejor, sí. Sí, te iba bien, Sí, tenías me iba bien, talento. sí, tenía talento. Incluso pues porque mi familia por parte de mi mamá, todos jugaban fútbol, ¿cierto? Y de alguna manera como que ellos querían ser profesionales, pero por condiciones económicas y un montón de cosas pues no se dio la cosa. Pero bueno, entonces yo le dije, mami, yo quiero jugar pues como en otro equipo. Y mi mamá pues en ese momento decía, una mensualidad en otro equipo, eso debe ser muy costoso, toda la cosa. Porque yo le había dicho que yo quería jugar en Nacional, ¿cierto? Yo desde chiquito ya hincha del verde. Eres amigo ¿Usted mío. es hincha? del Medellín, No. pues es obvio, No, Ah. pero bueno. de la cuna Ahorita hasta la queremos, tumba. ya. Pero es que la verdad es que yo soy así por un ex, o sea, Ah, no, ni es que siquiera sí. me gusta. Ah, O sea, no, y- re peor. Y entonces, cada vez que Esta tengo ya le novio, dio un soy partido de de... Nacional porque iba a ganar al equipo. También fui hincha del Nacional. Por otro ex. Y ya déjales de América. Ya soy de América. Ay, Dios mío. Pero no, yo de Medellín, desde la cuna hasta el Bueno, está abajo. bien, fútbol en paz, muchachos, fútbol en paz. Bueno, entonces imagínense que listo, mi mamá estaba en esa duda de que listo, ¿dónde lo meto? Eso vale mucha plata. Pero bueno, esperemos. Entonces escuchen esto, pues para mí eso no tiene explicación
como física y tangible y real. Resulta que ella estaba en el Éxito un día y estaba comprando unos boxes para el niño, para mí, ¿cierto? Entonces, para el niño. Entonces se le acerca una chica y le dice, hey, mira, por la compra de estos boxers, tú participas para que tu hijo o algún familiar se inscriba a alguno de estos 3 equipos de fútbol. Cuando mi mamá me cuenta esa historia, obviamente cuando yo tengo conciencia, yo le decía, incluso en estos días le recordé la historia, yo le decía, mami, uno en qué momento de la vida encuentra que por comprar unos boxers le van a meter a un equipo de fútbol. Pues que tiene que ver boxers con fútbol. Nada. Y era el éxito, pues. Exacto, era el éxito. Cuando en el éxito le ofrecen eso a uno. Entonces listo, mi mamá fue a comprar los boxers, ella le dieron pues como un cuponcito para llenar la información y tenía que meterlo a una urna. Entonces ella me cuenta que ella llenó eso con tanta fe. O sea, que ella decía, Señor, yo sé que mi hijo se va a ganar esto y lo vamos a poder meter al equipo que él quiera. Entonces depositó eso ahí. Cuando a los días la llamaron, ¿cómo estás? Con Claudia Patricia, sí, con ella hablas, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que tú has sido ganadora del sorteo para que tu hijo juegue en alguno de los 3 equipos de Medellín. Que mi mamá se puso a llorar. Pues Claro, porque, me muero. exacto, realmente era el deseo pues que yo quería. No había, digamos, como la parte económica para hacerlo, porque eso es una mensualidad en un equipo, es costoso, y que se haya dado de esa forma tan, pues, extraña, cierta, inexplicable. Yo les decía, mami, realmente, pues eso es el respaldo de Dios, eso no tiene para nosotros otra explicación, pues. Eso es un milagro. Entonces, obviamente, mi mamá de momento se puso a llorar y yo le dije como que, yo me pregunto, hijo, ¿en cuál equipo quieres? Yo, a mi Nacional, obviamente. Entonces, listo, ya arrancó todo. El más grande de Colombia. Entonces, ahí empezó todo. Ahí empecé pues a jugar, era un año gratis, con todo pago, uniforme, mensualidad, pues toda la educación. Y ya después, como tenía talento, el resto del tiempo fue patrocinado, ellos me patrocinaron. Sí, entonces ya ahí empezó pues ya toda esa historia de desenvolverme pues en el fútbol. Jugué la Pony Fútbol, jugué Liga Antioqueña, pues que son como los torneos digamos más importantes en el tema del fútbol, y ese era mi sueño, ser futbolista. Ese era mi sueño, ser futbolista. Y bueno, así era tu arrancó. propósito. Exacto, así arrancó todo mi vida. Yo necesito deportística. que me pases por favor el contacto de tu mamá, porque yo en estos días estaba participando para ganarme el carro en Cine Colombia y no pude. Ven, estos días vi que se lo entregaron a la señora en las noticias, salió. Y yo, eso sí es verdad, yo creo. Sí, no, entregaron 3 carros. Imagínese. Y yo participé mucho, o sea, ustedes no se imaginan. Usted vio todas las películas del mes. Todas. Ella va mucho a Todas, sí. Y mis papás, cada uno de nosotros llenaba una, yo me lo voy a ganar, y pues no me lo gané, entonces para que me pases el contacto de tu mamá, por favor. Me encanta. Y además porque como estamos en el mes de las madres, en mayo, entonces qué bonito que hoy justamente empezaras hablando de tu mamá, empezaras diciendo que ella es la persona más importante para ti. Sí, exacto. Que también ha formado parte, tú dijiste, ella ha formado lo que es el 99% de lo que soy yo, o sea, ha formado tu propósito, tu personalidad, lo que eres, y eso es muy bonito pues como escucharlo. Sí, así es. Me parece muy lindo como todo eso que hablas, y nos dijiste que entonces hasta cierto momento ese propósito tenía mucho que ver con jugar fútbol, ¿cierto? Así es. Yo me quiero como retrasar un poquito en la conversación y preguntarte por qué eres tú el invitado de hoy de nosotras, por qué vamos a hablar del propósito de vida contigo. Uf, que mi madre pregunta. Bueno, realmente es un tema que a mí siempre me ha intrigado mucho. Yo siento que todos estamos aquí por alguna razón, y a todos se nos dificulta de alguna manera encontrar esa razón del por qué o para qué, ¿cierto? Y he dedicado pues un buen tiempo de mi vida como en buscar pues como en oración, también leyendo, escuchando podcasts de otras personas, de cómo ellos encontraron su propósito de vida o cómo lo están buscando, qué herramientas están utilizando para hacerlo. Y como que he encontrado mucha afinidad con eso, y siento a día de hoy, aunque estoy en ese camino de todavía definirlo y decir como que listo, yo ya sé que es por aquí, siento que he adquirido como varias herramientas
que me han ayudado y que siento que pueden ayudar a otras personas en ese proceso, porque pues realmente eso aquí es un paso, pues es una etapa y eso se va así volando. Pues yo siento que yo salí de la universidad y eso se fue volando hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces yo he dicho como que no, que bueno uno detenerse un poquito, analizar bien como todos esos factores que componen el ser humano y le ayudan a dar respuesta a lo que alimenta su corazón y su alma. Entonces siento que esto más que dar conocimiento, compartirle algo a alguien, también es la respuesta a mí mismo de cómo encontrar el propósito, cómo vivir ese proceso como tal. Me encanta porque tú en una parte dices algo que nosotras hablamos en los talleres que hemos tenido, hablamos también con Sara, y es uno cómo sabe exactamente cuando ya encontró su propósito. Uy, sí. ¿Cuál es ese criterio? Porque tú dices, yo todavía estoy en ese camino. Tú tienes un criterio cuando tú digas, ya lo encontré, o es que no se encuentra porque en realidad es el camino, ¿cómo es? Bueno, yo siento que uno sí lo encuentra, Ok. ¿cierto? Yo siento que uno sí lo encuentra. Uno es más rápido que otros, obviamente todos los procesos son diferentes, pero estoy 100% seguro en definitiva que todos tienen un propósito y todos tienen la capacidad y las herramientas para encontrarlo, que está en las manos de uno buscar esas herramientas para poder llegar a ese propósito. Y realmente no es algo tan complicado, aunque sí lo parezca, pero sí requiere como de tiempo y de una introspección realmente importante, donde uno se conoce a fondo y ahí empieza como a desglosar todas esas respuestas que le van a ayudar a llegar a lo que es realmente. Ok, sí, porque me parece muy complicado, además de el proceso de buscarlo y hacer toda esa introspección que no Sí. cualquiera tiene, yo diría la valentía Sí, de hacerlo, eso. porque es que hacer una introspección no es fácil, ni agradable, ni siempre vas a encontrar cosas Sí. bonitas, sino porque la gente siempre cree que yo tengo un paciente que me habla mucho del propósito, Sí. ¿cierto? Y todo el tiempo me está diciendo como que necesita llegar a ese propósito de vida. O no, más que llegar a ese propósito, que no sabe cuál es ese propósito, no sabe, no se conoce, no sabe qué hacer, está Sí, en un es momento como de incertidumbre. crisis, de literal de incertidumbre, de ese Uy. miedo, sobre todo a fallar, ¿cierto? Uy, eso es que muy es teso, lo peor de todo. levantarse así todos los días, eso es muy teso. Total. Entonces hablamos de eso y yo le contaba que cuando uno no tiene un propósito específico, cuando el propósito creemos que es tangible, que es lo que nosotras hablamos mucho, creemos que mi propósito es voy a ser médico y voy a llegar a ser médico y ese es mi propósito. Cuando ya llegues a ser médico, ya se acabó. Exacto. Entonces ahora tienes que buscar otro propósito. O sea, un propósito no puede ser algo así de una fecha fija. Exacto. No es yo voy a hacer el de comunidad de circular porque ya acabas de tu Así propósito, es. no tienes nada Entonces, para ¿qué hacer. sigue de ahí? Y entonces siempre vas a estar en una constante Insatisfecho. frustración, insatisfecho, buscando un propósito que a mí me llene y nunca nada te va a llenar. Así es. Entonces lo importante es ver cómo me quiero sentir en ese proceso y el proyecto o el propósito puede ir cambiando a medida que voy Así creciendo, es, que voy así cambiando es. de contexto en general. Pero es muy difícil llegar a Así ese es. punto porque nosotros estamos muy enfocados y toda la vida nos han enseñado. Uy, sí. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Astronauta, ya, o sea, no importa qué haya en la mitad, sino el final. Exacto. Pero en Uf, realidad al final eso pues... es brutal. Pues es muy lindo que digas esa frase que acabas de decir, porque a todos se nos olvida el proceso, pues vivir el día a día, realmente. Todos estamos pensando en llegar como a ese éxito, cierto, que nos va a llenar la felicidad, pero lo que tú decías, uno llega ahí, entonces ahora qué sigue. Entonces creo que realmente el proceso es el que alimenta lo que Y el viene que después. me da la satisfacción, pues en realidad el final es hace parte de, Así es. o ese resultado es lo que hace parte también de eso, pero no es el fin último. Así es. Mientras los escuchaba estaba pensando en algo que yo también le digo a una paciente y es que en el camino hay que desviarse, o sea, no es como que el camino venga y sea un camino derecho, Lineal, ajá. no va a pasar así. Jamás. Y muchas veces queremos que suceda así, entonces suele volverse muy complejo cuando vemos que esto no es como yo esperaba, esto no está saliendo como yo quiero, ¿qué hago? Entramos en pánico, pero es ver como, mira, puede que haya que tomar un atajo diferente para llegar a ese camino y no quiere decir que esté mal, simplemente es un camino diferente. O no un atajo, hasta puede ser más largo. Ajá, Así ajá. es. Eso, puede, un desvío, lo que sea, pero que a la final puede que te lleve a eso que tú quieres o no a lo que tú quieres, pero a lo que tú necesitas. Exacto. Que además
no había pensado en eso, pero creo que es muy importante y es como también mirar qué es lo que nosotros necesitamos. Muchas veces es como, no, es que mi sueño es este. No sé, Sí. me puse a pensar en algo y es como, yo quiero, supongamos, tenemos una amiga que quiere ser médica. ¿Cierto? Tiene que ser médica a toda costa, o sea, ella tiene que estudiar medicina, pero en el proceso se vuelve insostenible. Entonces el proceso no es que la ansiedad no me deja dormir, la ansiedad no me deja comer, La vida misma me está diciendo que no. Entonces, si ves que es tan difícil de verdad y que de verdad no eres capaz con eso, Exacto. que crees que es tu plan, ¿por qué no miramos otras posibilidades, cierto? Eso también está bien, preguntarse por esas posibilidades. Sí. Pues no sé, ya tú nos vas a contar, pero nos dijiste que hasta cierto punto tú querías ser futbolista y ese Sí. era tu propósito. No, y de hecho lo que acabas de decir, todos esos comentarios tan importantes, conectan mucho con lo que quería decir en ese momento, y es la etapa en la que yo ya mi vida cambia de que, listo, lo del fútbol no se dio, ¿cierto? Y se me presenta la oportunidad de estudiar, porque yo me iba a ir a Bucaramanga a presentarme al equipo de Bucaramanga, ¿cierto? Todo ese proceso se dañó, y al día siguiente me llamó la familiar que me ayudó con el colegio y también me iba a ayudar con la universidad, y me dijo, mira, tu papá hizo muchas cosas por mí antes de que falleciera y yo quiero retribuirte lo que él hizo por mí de alguna manera, entonces yo quiero ayudarte también con la universidad. Entonces obviamente yo con 15 años y me dice, me van a dar la universidad, pues ¿cómo voy a decir que no? ¿Cierto? A los 15 años ya estás grabado. Eso está bien. ¿Y por qué tan chiquito? Yo empecé Eres un genio. Yo empecé creo que un año antes, sí, yo me gradué a los 15 del colegio, empecé con 15 en la universidad y en ese primer semestre cumplí los 16. Entonces bueno, pasó eso de no ir a Bucaramanga un día, al día siguiente listo, sé que quiere hacer, le damos la universidad, nosotros se la damos. Yo ahí fue pucha, pues sí, ¿qué más puedo decir? ¿Cierto? Entonces... ¿Cómo estabas emocionalmente con eso de que no te dio lo del equipo? Bueno, antes de que se diera este proceso de cuando no se dio lo del equipo, yo viví en la etapa de la Pony Fútbol un proceso de mi vida que me marcó mucho porque fue una etapa en la que extrañé mucho a mi papá. O sea, esa parte paterna en un momento de mi vida donde, les voy a resumir, yo venía siendo como el titular pues, del equipo, el capitán, y cuando llegamos a la Marte, el dueño del equipo decide traer a gente de la costa que son, digamos, un poquito físicamente más grandes, más corpulentos, entonces con la finalidad de que querían quedar campeones, y en ese momento yo veía el fútbol como un momento de diversión, pero otros lo estaban viendo como un negocio, ¿cierto? Entonces Andrés Mauricio, de 12 años, se sintió muy frustrado y triste porque yo, que estoy haciendo mal para que me pongan de suplente, ¿cierto? Entonces en ese momento me puse súper triste. Yo me acuerdo que tuve una noche en la que lloré y le dije a mi mamá como que extraño a mi papá, lo necesito, no sé qué hacer. Los dos lloramos porque ella como mamá no sabía tampoco qué hacer, y de hecho pues como les decía, ella como mamá y papá ha sido excepcional pues, pero en ese momento sí necesitaba esa figura masculina en esa situación. El hecho es que en ese momento yo me regocijé mucho en Dios y Él me reconfortó mucho, y esa situación me ayudó pues como a madurar muchos aspectos en mi vida de esa etapa en la que uno ya no es un niño sino que empieza a ser adolescente y empieza a ver la vida como listo, ya no es tanta diversión eso, el fútbol ya también es un negocio, yo tengo que de alguna manera buscar qué soluciones tengo, si me quedo aquí o me voy. Entonces como que eso me ayudó a crecer muy niño, cosas que de pronto otras personas viven mucho más adelante. Entonces cuando pasó lo de la universidad y lo del fútbol, yo ya había adquirido como cierta madurez en ese sentido y no me dio tan difícil. Sin embargo, obviamente siempre quedó como esa incertidumbre en mi corazón de qué hubiera pasado si de pronto me hubiera dedicado un poquito más de tiempo a intentarlo y haberle dicho de pronto a mi prima, no, dame al menos 6 meses, yo lo intento, y si no me da, pues ya me dedico a estudiar, ¿cierto? Bueno, el hecho es que yo escogí la carrera de negocios internacionales de un día para otro, pues como que listo, ¿qué quieres estudiar? Porque ya había empezado incluso, yo entré creo que una semana después que había iniciado el semestre. Yo como que ya tenía clarito como que me gustaba, porque tú sabes que uno en el colegio lo llevan a la universidad pues como a mirar las carreras y eso, pero, y aquí traigo a colación lo del episodio que ustedes hablaron con Sara, y es que en ese momento uno no tiene todo el conocimiento necesario para tomar esa decisión, ¿cierto? Y menos de 15 años. Exacto, menos de 15 años, entonces
ya pues hoy en día que yo he descubierto como tantas carreras y otras cosas que yo digo, uy, qué nota de pronto haber conocido esto antes, como que causa lo que tú decías ahorita, como el camino iba así, pero después se fue por aquí y después uno piensa, ¿y qué tal si me hubiera ido por acá? O sea, como que literalmente empieza a haber un montón de curvas, pero en todo ese proceso yo creo que el propósito, lo que tú decías, no ha sido algo en específico como quiero hacer esto, sino que ha sido algo más un poco intangible, que se puede acomodar a cada situación, a cada momento, a cada Lo que parte tú profesional. eres. Exacto. Me encanta eso porque igual ese propósito que tú has estado teniendo. ¿Sí respondí a la pregunta? Sí. Aunque al principio parecía que tu propósito en realidad era jugar fútbol, lo que tú estás diciendo, de pronto, de manera muy indirecta, en realidad tu propósito tú ya sabías cuál era y era hacer esto en diferentes partes. Exacto. Y eso suena, pues eso es muy bonito. Yo te quería preguntar algo, no sé Dime. si te voy a corchar. No, hágale, si me corcha, pues yo Pues no sé, sí. ya. Ahí lo boleteamos, lo fundamos y ya. Venga, así. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre sentido de vida y propósito de vida? Ay, Dios mío, bendito. Yo dije que le iba a corchar. Ayúdame. Ella que no me mira, y Cortábalo todo. lo peor de todo es que a María siempre le toca eso, porque yo siempre, esto responde yo una pregunta que yo no sé y necesito que alguien responda. Entonces, María, cuéntanos cuál es la diferencia. Y María me mira. En los podcasts, en los talleres, en todas partes de la universidad. Yo digo, antes de responder esta pregunta, una de las dos tiene que ser, Sí. le tocó a María, pero esa vez te tocó a ti. Te toca a mí. Bueno, yo creo que voy a tratar de responderlo como desde la parte, digamos, espiritual que Dios pone en mi corazón. Y es el propósito, es eso que Él, digamos, que es nuestro creador, ya instauró desde que incluso tú nacieras. Ok. Y el sentido es el que tú se lo das. Tú eres el que le da el sentido a ese propósito. Entonces, yo creo que me voy a adelantar un poquito, pero Spoiler. mi propósito y lo que yo siento que le da vida a mi corazón y me llena y yo me siento a gusto y yo digo, mi madre, me puedo quedar aquí sin que me paguen y se me va el tiempo así, es cuando le estoy sirviendo a las personas, cuando yo sé que le estoy sirviendo pues a Dios realmente y así pues a las personas. El sentido se lo he venido dando en los diferentes campos profesionales y personales que pues la misma vida me ha puesto, entonces creo que respondí. Sí, me encanta. Bien, a mí me hice la pregunta, yo también estaba pensando en mi respuesta, Sí, ¿cierto? dime. Y también pensaba en algo así. Yo no lo hacía desde la espiritualidad porque también hay otras maneras de pensarlo, Claro, ¿cierto? sí. Yo pensaba, Dios mío, ¿cuál es la diferencia? Me corché a mí misma. Sí, sí. Y yo no sé cuál es el propósito, pero sé que el sentido es algo que yo le doy. Exacto. Que el propósito, yo pensaba, bueno, de pronto el propósito es como esa, lo que tú dices, a lo que yo vine al mundo, Ajá. ¿cierto? Yo no sé si viene desde el principio muy puesto en cada persona, porque me pongo a dudar si uno no puede cambiar de propósito, Ok. ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que el propósito no es algo fijo, en realidad Exacto. el propósito sí está desde el principio, sino que uno cree que es otra cosa y por eso uno cree que va cambiando, pero en realidad no va cambiando, sino que siempre sí, Puede ser como la misma esencia, pero de diferentes Exacto. lo que tú nos decías, o sea, la tuya igual era servir a los demás, y lo hacías o jugando fútbol o lo haces ahora, Exacto. pero tú pensabas que antes en tu propósito era eso, exacto. claro, o sea, es entender cuál era el propósito. Exacto. Y el sentido es cómo logras eso. Antes lo hacías jugando fútbol, ahora lo haces eso y los sentidos ya han sido diferentes, pero eso es lo que ha cambiado. Exacto. Me encanta, cambié de opinión mientras iba hablando. Yo, eso no tiene nada de sentido, lo que tú estás diciendo no, pero sabes que sí. Sí. Pero no, sí, la verdad es que es confuso, es difícil. ¿Tú qué Obvio, crees? es que eso Es que me parece complicado. Sí. Sí, es muy Por lo difícil. mismo, porque yo no sé si uno sí viene como con algo que diga, tú vienes para esto y ya. Pero, pues es que por algo estamos aquí. O sea, sí, como que hay una razón Sí. para estar, para donde yo estoy. Yo creo que de pronto sí va cambiando el sentido, no sé. Nadie sabe, la verdad, nadie sabe. ¿Qué es esto?
Porque Pero yo cuando creo tú estás que diciendo tal vez eso, sí cambia el sentido. Sí. Y el Y no el propósito, sí, propósito. y el propósito sí es algo como más fijo, entonces es como, el sentido es lo que yo le doy. Por ejemplo, Sí. el propósito de ustedes, yo creo que también va muy alineado a lo que es el servicio. a servir, ayudar. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, el trabajo que ustedes hacen, para los que no saben, ellas hacen un trabajo con el equipo de servicios generales de Circular, me han ayudado un montón. Y pues realmente como que lo que ustedes han hecho con ellas ha marcado tanto la diferencia en el día a día que, ay, bueno, les estoy informando que ha servido. Gracias. Pero La sí, retroalimentación. como que a lo que estabas diciendo, como que eso que ustedes han hecho en ellas, es realmente la esencia del propósito de ustedes. Yo sé que ustedes son psicólogas, obviamente, y utilizan un montón de herramientas. ¿cierto? Pero también por algo. Exacto, Ajá. exacto. Va más allá de, como dice el Rey León, mirar más allá de lo que es. Me encanta. Entonces, Yo también iba a hacer una referencia a una película Ajá. y es, por ejemplo, Soul. Soul. Cierto, a mí cuando tú estabas hablando, dice, desde el principio tenemos un propósito, pensé mucho en Soul, no sé si han Soul visto es Soul, ¿tú ya has visto buenísima. Soul? No me la vi. Te la Uf, tienes sí. que... Pero yo tengo Ahorita- Disney. Sí, te la tienes que ver, aprovecha. Buenísima. Porque la verdad creo que tiene mucho que ver también con eso y es, hay un alma Un alma, sí. que es. no tiene ese sentido, Ajá. no tiene el sentido, no tiene el propósito, no tiene sentido. No tiene sentido. El sentido, porque el propósito ya viene. Ya Exacto, lo tiene, no tiene claro, sentido. y no tiene sentido. Ajá. Entonces se trata sobre eso, que la busca todo el tiempo y es Oye, una yo creo alma que acabamos perdida. de descifrar algo muy poderoso. Tenemos una teoría. Ustedes lo escucharon aquí Sí, primero. aquí lo escucharon por primera vez. Si luego dicen estos brutos que están diciendo esto, desde todos los capítulos. Sí, Es que sí, por favor sí. no nos juzguen, por favor. No, pero por ejemplo, algo que te estás diciendo que es por algo estamos acá. Y eso es algo que todo el mundo dice. Sí, Todo el mundo cuando está todo el buscando su mundo dice. propósito es, yo quiero saber yo qué hago en el mundo acá. Ujú. Desde la espiritualidad, Desde hay todas las necesita áreas. una explicación. Exacto. O sea, Porque la es gente lo una busca. necesidad, incluso fisiológica. Total, de entender yo cómo Exacto. estoy acá, porque estoy acá. Y puede ser que hay personas que encuentran esa satisfacción y esa respuesta en Dios, que muy bueno, porque Sí. tienen una respuesta más Exacto. encontrable, digo yo. Pues ¿Cierto? sí, es cierto. Porque es algo que se ha demostrado por muchos años, de Ajá. lo que se ha hablado mucho tiempo. Sí. Hay otras cosas, cuando no es suficiente para ti la explicación de Dios, es muy difícil encontrar algo que sea suficiente para ti. Así es. Y que te explique cuál es ese sentido y cuál es ese propósito de vida. Incluso para esas personas que son súper académicas, Ajá. que necesitan que Es- todo tenga... que todo tenga valor. científico. Exacto. Y es como que, fuerte porque- si usted no me muestra eso así patentico físicamente, yo no le creo. Por eso nosotros tomamos aquí, pues, para que no se- No, Sí, pero sí. la verdad es muy teso. Sí, es muy teso. Te tienes que ver show. Bueno, Por favor, nos cuenta. bueno, tarea. Bueno, entonces sí, quería saber eso, la diferencia del sentido y el propósito. Ya sabemos que tu propósito es servir a los demás, Mm. ¿cierto? Y tu sentido se lo has ido dando. En este momento, ¿cuál es tu sentido? Bueno, en ese momento ha sido muy bonito porque cuando yo llegué a Circular, yo estaba en un proceso de... Bueno, resulta que el año antes de yo ingresar aquí me dañé los ligamentos cruzados jugando fútbol. Y eso fue en el 2022. ¿Cuántos años tenías? 22, 23. Yo no hacer las cuentas. Y yo soy del 99. Ok. Entonces yo me dañé los ligamentos jugando fútbol. Y mira, se lo juro que es el mejor año de mi vida. No esperábamos esa respuesta. Se lo juro que es el año que yo más he agradecido a Dios por tantas cosas, porque ese momento en que yo me dañé los ligamentos, literalmente como que fue o para o para. O sea, usted tiene que parar porque hay cosas que usted tiene que analizar. Esa dañada de ligamentos me ayudó a detener mis pensamientos, detenerme en muchos aspectos de mi vida, emocionales, espirituales, mentales, físicos, de todo. Y fue fundamental porque volví a la esencia, o sea, volví a lo básico, volví a encontrarme con esos momentos que alimentan mi alma, que por ejemplo son la oración y lo que les decía al inicio, escuchar podcasts, leer un poco más, empezar a escribir. O sea, yo no escribía ni pintaba, empecé a pintar mandalas, empecé a escribir y todo eso fue alimentando mi alma y fue un momento muy bacano porque me preparó para lo que venía después. O sea, como que literalmente venía yo en un ritmo de vida un poquito agitado y con
como sin un rumbo fijo, sin picando aquí, picando allá, sin sentido. Y ese parón me ayudó como a analizar bien las cosas. Obviamente fue muy teso porque esa vaina dolía demasiado y aparte no estaba trabajando y yo tenía que pagar mis cosas, deudas, etc. Pero entonces eso fue muy importante porque de ahí empecé a reflexionar y a conocer más quién era Andrés Mauricio, qué le gusta hacer, qué podía hacer sin que le pagaran, qué alimenta su corazón, qué le gusta hacer en sus tiempos libres. Entonces empecé literalmente a responder esas preguntas escribiendo. También pues oraba y le pedía pues como sabiduría a Dios, hablaba mucho con mi mamá, pues ella es mi mejor amiga, entonces en ella me apoyaba demasiado. Cuando ya empecé a mejorarme, salió una oferta laboral con un concejal en Bello para hacer campaña política. Entonces me fui con él, hicimos campaña en Bello, eso despertó en mí esa parte del servicio, porque literalmente íbamos con la gente, hablábamos con la gente, hacíamos eventos para que la gente conociera las ideas de Germán. Entonces también despertó esa parte política en mí porque mi papá era político, él iba a ser el concejal de Bello en su momento. Entonces en mi sangre como que también está eso y se despertó mucho esa parte también que me gustó, que yo no sabía que tenía, que incluso mi mamá me decía como no, por ahí no, ella era muy reacia a eso porque el mundo de la política es pesado y de alguna manera fue digamos de una de las razones por la que mi papá digamos que pues falleció, ¿cierto? Por estar pues en ese mundo, en ese corre-corre, ¿cierto? Entonces bueno, también se despertó esa parte en mí y eso me ayudó un montón porque justo cuando, bueno, resulta que Germán el concejal no quedó, nos faltaron como 300 votos, o sea, realmente muy pocos para lo que estábamos haciendo, hicimos muy buen trabajo. Y al día siguiente tenía la entrevista aquí, o sea, todo fue empatando, fue de un día para otro. Y si les soy sincero, si yo no hubiera vivido esa etapa que les dije de la operación y todo ese proceso, no hubiera conocido a Germán y haber hecho la campaña con él y tampoco estuviera aquí con ustedes porque pues no, estaba en otra sintonía, ¿cierto? Y yo creo que Dios a uno le va mandando las cosas, o en lo que sea que cada uno pues crea, le va mandando las cosas a medida que tiene la capacidad de recibirlos y ser un buen administrador de eso que le está llegando, ¿cierto? Entonces cuando llegó esta oportunidad, ya yo había desarrollado ciertas capacidades y había despertado ciertos conocimientos, habilidades, actitudes que antes estaban dormidas. Que sí que estaban, pero estaban dormidas. Sí, estaban dormidas, porque por lo que estábamos diciendo no tenía un sentido claro, ¿cierto? Y ya después cuando llegué aquí encontré mi lugar. O sea, realmente yo antes decía, yo dónde iba a encontrar dónde trabajar, hombre, pues como que yo donde hice las prácticas no me sentía a gusto, no por la gente ni nada, porque el lugar donde las hice fue increíble, pero no era mi lugar. No te daba sentido. Exacto, yo no me sentía como, yo llegaba a las 8 y me quería ir a las 6 de una entrenada. En cambio ya cuando empecé aquí empecé a conocer personas, empecé a servir, pues realmente el tema de comunidad y de host de comunidad es el servicio. Total. Y conectar con lo de la campaña y después pasar aquí fue demasiado bacano porque fue como un entrenamiento para lo que venía, ¿cierto? Entonces ha sido pues realmente un proceso demasiado chévere porque Circular ha hecho parte como de ese despertar de las capacidades de Andrés Mauricio, del servicio, de liderar procesos, personas, de escuchar, de solucionar problemas. Y si les soy sincero, yo la respuesta que te di ahorita de que mi propósito debía servir, de pronto si no hubiera estado en Circular, de pronto no lo hubiera... Todavía no lo hubieras encontrado. Exacto. Todavía. Exacto. Sí, yo siempre repito algo, yo no sé si yo ya lo he dicho en los podcasts, yo no sé, Sofía me debe haber escuchado un montón de veces decirlo, pero es que a mí me gusta hacer mucho una analogía como con los diagramas de Venn. Sí. Entonces es como tú encontrar esa vocación y esa profesión y que se puedan juntar y que esa parte de la unión, que es como, te lo voy a decir. Sí. Me encanta porque hice eso con un paciente también hace 8 días, María, o sea, imagínate la conexión que tenemos. Es que yo tengo un trauma con mi profesor de matemáticas del colegio, entonces yo pienso demasiado en las cosas de matemáticas.
luego le escucha este podcast y dice que porque estoy hablando de ella. Entonces, mira, este es el conjunto A, este es el conjunto B, Sí. y esta parte es A unido, creo que ese es unido. Sí, así. No, ese es No, ese es Ese es intersección. intersección. Perdón, qué pena con usted. Ese Jaime No, debe estar Jaime. decepcionado, Jaime, por favor. No fuiste lo Repítale el cursito suficientemente mío. dura con ella. Gracias a él fui monitora de estadística en la universidad. Bueno, La única psicóloga que da matemáticas. Sí. entonces yo siempre digo que supongamos que A es tu vocación Sí. y que B es tu profesión, Ujú. estén lo más alineadas posible y ojalá que se encuentren tanto, que de pronto puede que no sean el mismo conjunto, pero que se encuentren tanto que lo que hay ahí sea muy similar, ¿cierto? O sea, esa unión y eso que tienen en común los conjuntos. Se nota. Y yo creo que tú lo tienes, porque tú dices, aquí yo he podido servir a las personas, ese es tu propósito y es lo que puedes hacer a partir de tu profesión. Entonces me parece muy lindo que uno pueda encontrar eso y yo creo que ese sería como el ideal de todas las personas, como que ese es mi sueño, pues eso es lo que yo quisiera hacer cuando estoy trabajando, cuando estoy siendo psicóloga, que para mí también, o sea, yo me siento súper identificada con lo que tú dices, ajá, porque precisamente, o sea, porque por eso somos psicólogas, ¿cierto? Y personalmente yo me siento feliz por las personas Que esa es su pasión. y mi pasión Exacto. son las personas, entonces yo siempre digo eso, yo siempre Sí, lo se repito. nota eso de la- Cierto, es muy lindo, Sí, me uf, encanta. Ese no, y es me su siento eslogan. identificado ese es de verdad mi con la eslogan. pasión de las personas. Se lo puedo robar de Sí, verdad. bueno. Sí, porque es que, porque es que uno puede transformar ese sentido todos los días. Por ejemplo, yo hoy estoy aquí, ¿cierto? Pero no sé, más adelante, quién sabe si de pronto... Tú nos Sí. invitas a nosotros. No, les soy sincero, a mí me encantaría en algún momento de mi vida unir el deporte y el servicio, ¿cierto? Entonces, de pronto en algún momento me prepararé, si Dios lo permite, algún día me encantaría, aunque por ahí he hecho pinceladas como de entrenar personas. Súper Qué bonito. bonito. Yo me derrito, o sea, se lo juro que me muero. Me encanta. Incluso yo quería complementar con el dibujito de Mario, el de vocación y profesión. Yo en realidad lo que hice con el paciente, que es algo muy relacionado, es preguntar, ¿yo para qué soy bueno? También lo hago así. Ajá, yo para qué soy bueno y a mí qué me gusta. Ujú. Porque qué bueno que sean lo mismo, pero no es tan fácil, ¿cierto? A mí me encanta cantar. A mí no me gusta, a no mí soy me buena. encanta. No soy buena para nada para cantar, Sí. pero me encanta. Entonces, ese está en un lado. Digámoslo No de puede las estar en la. ¿Cuál? No me digas la pena. Estoy diciendo que quiero aprender a cantar, ya debes saber. No, gracias. Pero solo acepto invitadas a cantar con gente que no sabe cantar. Eso está bien. Eh, Karaoke circular. me encanta. Por favor, Anótenlo. Sí. Bueno, y el otro es que me gusta, Sí. ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho, yo decía una comparación muy rara porque no tiene mucho sentido, y es, no es que me guste, yo soy buena para lavar los platos. Yo sé. Sino que es que mi novio es muy lento para lavar los platos, muy lento para lavar los platos. Es desesperante, pero es que yo les voy a hacer la muestra de lo que él hace. pobrecito, todos los episodios. En todos los regañado. episodios lo funo. Pero es que él, en vez de abrir la canilla, hace así, sale O sea, no le rima. entonces, no, es que si no hay que gastar agua. Y yo soy así. Yo soy la persona más acelerada. O sea, mi Dios me mandó a mi novio para aprender de la De la paciencia. paciencia. Porque él es la persona más paciente que conocemos. Después de María. Y, No, conmigo. sí. Y yo soy la persona más acelerada. Yo quiero todo ya. Mi mente está 100 años después de hoy. Ujú. Entonces es muy difícil, entonces bueno, yo con algunas cosas he aprendido, pero con lavar los platos pues la verdad no voy a aprender, porque es que es así, yo viendo como cae la gota, y yo así, entonces yo digo, tranquilo, yo lavo, no hay problema, no me gusta lavar los platos, pero soy buena para lavar los platos, buena, ¿cierto? Pero no me gusta, entonces tampoco me puedo dedicar a lavar platos de vida, ni me puedo dedicar a cantar de vida. Entonces encontrar, bueno, esas cosas que me gustan, que es muy bueno no tener cosas que le gustan aparte de la profesión y tener cosas para que eres bueno, porque también te van a servir, pero qué bueno que esta parte de la mitad, esa unión, sea muy nutrida de Sí. cosas que te gusten y que sepas hacer, porque Así es. así se encuentra también un propósito. Ustedes han escuchado una vaina que se llama el Ikigai. Yo cuando digo una vaina, No puede yo ser. para decir lo mismo. No puede ser. Me encantó. Pero sí, Ok. habla tú, habla. Qué caja. muestre qué pasa porque es que Sí, se ve. Pues, Es que yo creo que cuando vayamos a editar voy a poner como tu iPad. Bueno, resulta que yo en ese proceso de conocer
conocerme, ¿cierto? Cuando yo trabajé, antes de llegar aquí, antes de la operación, después de la práctica, yo tuve varios trabajos porque yo no sabía qué hacer y dónde trabajar y que estuviera satisfecho. Yo decía, pues mi día a día es muy importante y vale demasiado como para estar en un lugar donde esté triste, donde esté a gusto. Total. Entonces me dediqué un tiempo a analizar eso, ¿cierto? Y hice Didi, administré el box de CrossFit que entrenaba en ese momento, por ahí apoyaba pues como en las clases. Y en ese lugar conocí a una persona muy especial que me presentó el Ikigai. Entonces, bueno, una vez conversamos, fue muy charro porque me preguntó, él estaba vendiendo unas cosas y él me dijo, Mau, ¿qué necesitas? Y mi respuesta fue, necesito plata. Pues molestando, sí, pero él como mente de emprendedor y negociante miró una necesidad y dijo, tú no necesitas plata, necesitas tu propósito. Me ofreció sus, como digamos lo que él hace, sus servicios, sí. Como que mira, yo hago esto y eso, yo me reúno con las personas, los ayudo como a encontrar ese propósito, como un coach. Sí. Entonces, bueno, yo caí en sus trampas. Nos fuimos a tomar un café un día, toda la cosa, y empezamos a hacer, me mostró lo del Ikigai. Y la verdad, pues es algo demasiado bonito, es muy brutal. Para los que no saben, es un proceso japonés que le ayuda a las personas a encontrar el propósito de vida. Entonces él te da unas preguntas y tú las empiezas a responder. Él tiene un diagrama donde dice como qué amas hacer, qué te gusta hacer, para qué eres bueno, y como decía María, hace como esa unión donde todo se empata de alguna manera y ahí como que tú empiezas a encontrar eso. Entonces de ahí fue que empecé como a ese primer como descubrimiento, ese primer paso a entender, a conocerme más. Y es que todo pasa siempre por algo. Por ejemplo, lo que pasó con ese man esa vez fue brutal, pues porque siempre te ha llegado lo que tú necesitas. Sí, en ese momento era lo que yo necesitaba. Y miren que eso pasó en un momento de mi vida, pero fue al tiempo, casi años, 2 años, que yo dije, ya sé para qué amo hacer, qué me gusta hacer. Yo sobre eso quería decir varias cosas. Primero, bueno, entonces, perdón. No, que la invitación es que consulten lo del Ikigai, se peguen la ley y pues se motivan. No, yo no iba a recomendar un coach. Ibas a recomendar Somos Dementes. Tampoco. No, te voy a interrumpir. Sí, es que nosotras hace un tiempo en la universidad escogimos como una electiva yoga. Y eran los sábados. Uno diría, qué pereza ir a clase un sábado. La mejor clase que tuvimos en nuestros 5 años de universidad. O sea, yo me levantaba, paré un día. Sofía cumplió años. Un día le celebramos un viernes, nos acostamos a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, muy cansadas, teníamos clase a las 8 de la mañana. Yoga no se podía faltar. Y no podíamos faltar a yoga. Un amigo de nosotros fue borracho. Bueno. No ese día, pero el otro día fue borracho. Ya encontré a que las voy a invitar. Sí, nos con gusta perritos. mucho. ¿Con perritos? ¿Y usted tiene perritos? No, pero el mío no sé. Entonces ahí hay un yoga donde hay perritos para la gente. Sí, es bien caro. ¿En es serio? bien caro, como 200. Sí, cuando seamos millonarias, nos invitan. Ok, listo. Bueno. Pero en ese tiempo, pues bueno, amábamos la clase y yo últimamente me he acordado un montón de cuando hicimos el Ikigai y yo lo quiero volver a hacer, o sea, quiero ver qué hice en ese momento. Porque pues también es un momento de autoconocerse. Exacto. Fue una tarea, todos íbamos a sacar 5, la profesora no nos iba a poner menos de 5. Sí, pues ya no voy a decir, no es que ese propósito. Ese no es tu va propósito. conmigo. Yo también lo tuve, a mí me lo No, eso no te hicieron en gusta. clase de emprendimiento. ¿A ti no te lo hicieron en clase de emprendimiento también? Creo que no. Yo conocí el Ikigai en clase de emprendimiento precisamente. ¿Y a mí por qué no me mostraron eso en la universidad? Ah, Pero tuviste de emprendimiento en la universidad. Sí, pero eso. Pero mira que nosotros también tuvimos como profesores diferentes. Y ahí fue cuando yo conocí el Ikigai. Vea. Y me gustó mucho. Pero la verdad, yoga también fue una. Pero si busques sobre el Ikigai, haga Sí, yoga. no, la verdad, chévere. Bueno, pero lo que yo iba a decir, que ya se me olvidó. Espérenme. Predominando. Nadie hable, nadie respire. Siempre le llegó lo que necesitaba. Gracias. Es que ella me lee la mente. Dios Ella mío. me lee la mente. Yo les voy a decir. Se conecta. Vas a tener que hacer un Se paso. conecta con ella, conmigo. Acuérdese Aquí de eso, no se le estamos. olvide, porque voy a cambiar otra vez de tema. Porque es que con María Clara es tan impresionante
el papel que María Clara tiene en mi vida, Sí. que yo no soy una persona autónoma. Entonces yo gasto dinero. Entonces yo llego atrás y a final de mes yo digo, bueno, voy a ser responsable y voy a hacer las cuentas de lo que me gasté. No me viene el mes con María. Y soy, María, yo en que me gasté 50.000 pesos el 3 de mayo. Y María, yo creo que ese día tú estabas con Tomás y fueron a comer así. Ella no así, estaba, y pero ella ella no estaba. estaba, pero ella vio una historia, yo le conté y ella es así. Yo creo que ese día tú hiciste esto y yo no, María, en eso no fue. No, pero yo creo que después dices, ¡ay, eso fue gracias! Así, o sea, nuestras conversaciones son así, una vez al mes, obligatoriamente. Entonces, la verdad, sí, ella es, Meros servicios. la verdad, o sea, no solamente psicóloga, Sí. ustedes creen. Para lo que me necesiten. Pero bueno, ya, ahora volviendo, que siempre te llega lo que necesitas. Yo ahorita te Sí. dije, siempre te llega lo que necesitas. Yo creo ¿Qué crees? que a todo el mundo siempre le llegan cosas. Ujú. A ti te llegan muchas cosas. Sí. Y depende de uno ver eso que le llega a uno Así es. y adaptarlo a lo que tú lo necesites. Porque digamos, todos podemos necesitar lo mismo, pero yo le tengo una visión diferente y tú la aprovechaste y yo no. Y todos tenemos los mismos. O tú tuviste eso y no, para ti no era necesario. Entonces, de pronto ahorita te quité crédito diciéndote siempre te llegaba lo que necesitabas. No, tú fuiste capaz de encontrar, identificar eso que te servía, esa utilidad de eso que te estaban dando. No era lo que necesitabas. Tú fuiste capaz de entender para qué te servía a ti y eso es muy importante. O sea, saber yo, grabando este podcast, qué me puedo llevar de aquí, Exacto. qué me sirve, puede que no todo. Sí, yo creo que Pero algo. ahí va súper importante también el tema de la conciencia, como de ser consciente de esos detallitos que la vida te está dando. Yo, por ejemplo, lo llamo como la coquetería de Dios, por decirlo así. Pues porque realmente hay muchas cosas que yo no sé cómo explicarlas o no encuentro fundamento, pero yo digo, Señor, gracias por tu coquetería y por ser tan detallista, porque realmente solo, pues eso viene de ahí. Y lo que tú decías, si uno no es consciente, si uno no está atento, porque todos los días suceden cosas que te están diciendo como que hey, esto, lo otro. Pero como uno va después a la carrera. No sé si han visto otra como cosa. una imagen que es como alguien aquí llorando y diciendo como ay, nadie se fija en mí y son como varias personas mirándolo mientras él se está como Exacto. fijando que nadie se fija en mí. Así es. Es como algo así, ¿cierto? Como tenés que Entonces, levantar la mirada y mirar qué eso. está pasando y entender. Entonces lo que tú decías de que puede que sí, todo llega en el momento que es cierto, pero también tienes que estar preparado y atento a ese momento. Y saberlo recibir y saber Exacto. cómo adaptarlo también a ti, así ¿cierto? es. Volverlo como personalizado. A todos les llegó ese coach y a todos les hicieron el guitarra, Exacto. pero tú lo ¿Quién? personalizaste Exacto. tú, ¿cierto? Así es. Entonces eso me parece como muy importante. Sí. Tú ahorita nos comentabas, no, me parece muy importante algo que tú dices muchas veces y es que te dice la oportunidad de conocerte a ti mismo. Sí. Y es que eso es fundamental. Ujú. O sea, yo no puedo tener un propósito y un sentido de vida si yo no me conozco. Exacto. Porque de hecho, esa es la frustración de yo no sé qué quiero hacer con mi vida, yo no sé a mí qué me gusta, no sé qué, algo que me encanta que tú dices, es una que le dicen a uno mucho, es tú qué harías sin que te pagaran. Sí. Ese es un tip muy bueno, Sí, ese es un tip bacano. porque yo no voy a hacer algo sin que me paguen que a mí no me guste. Exacto. A mí me parece que uno sea demasiado querido. Y por esa cara, ¿por qué? Porque yo soy así. Sí. Sí, que es demasiado querido. Demasiado querido. Bien. Pero sí, el punto es que hay que autoconocer, no era solamente la crítica, era también decir que hay Sí. que conocerse. Eso hablábamos nosotros también en el taller que hicimos acá con ustedes, de la importancia de conocernos para saber qué es lo que queremos hacer, ¿cierto? Y que conocernos hoy en día, porque pues, yo me conozco, yo sé que a mí me gusta jugar fútbol Exacto. y que a mí me gusta hacer eso, pero ese era el Andrés Mauricio Exacto. de 12 años, Ajá. de aquí, ¿cierto? Ajá, Así pero en es. este momento ha cambiado, todavía te gusta el fútbol, pero tus propósitos y tu sentido ha cambiado, tu propósito no, Exacto. tu sentido ha cambiado. Así es. Entonces me parece muy importante. Tú ahorita nos comentabas que has cogido muchas herramientas Ujú. para seguir en ese paso, ¿cierto? Porque sigues ahí. Sí, ahí seguimos, Tienes tu sí, vamos a propósito, seguir toda pero la vida. sigues ahí buscando sentidos Así en diferentes es. situaciones. Cuéntanos un poquito sobre esas herramientas, cuéntales a los dementes que están desesperados por saberlas. Bueno, pues obviamente yo no soy el profesional en el tema, pero digamos que con mucho amor y respeto pues les comparto esas herramientas. Y una de ellas, no es que espiritualice todo. No, está bien porque Pero, tú crees en la exacto. espiritualidad y ese es tu respaldo. Exacto. Pero bueno, a mí me ha servido demasiado la oración. Ujú. Eso es como lo primero, la oración ha sido fundamental. Ese momento como de
de tú estar a solas en una habitación y literalmente pues hablarle a él y decirle como, oye, pues tú me creaste, tú más que nadie sabes para qué estoy aquí, ¿cierto? Y a medida pues como que tú vas orando, él va dando respuestas, él va mandando personas, vas leyendo la Biblia y como que te das cuenta de cosas. Entonces la oración ha sido muy importante, también ha sido fundamental conversar, pero saber con quién conversar, porque hay personas que te pueden desviar muy fácil del camino, pero hay otras que realmente pueden como sumar a lo que realmente tú de pronto no quieres escuchar, pero es lo que necesitas escuchar. Perdón, te voy a interrumpir Dime. ahí. Yo creo que en lo de conversar que tú dices es muy importante tener un filtro. Sí. Y es con esto, como lo que estamos hablando. ¿Qué me sirve? Todos pueden tener la misma conversación, Exacto. pero a mí, ¿qué me sirve? Y no significa que todos te desvíen. Exacto. Esta partecita de lo que él dijo me desvía, pero yo tengo un filtro de Saber que sí qué me tomar sirve. y qué no. Así es, fundamental. ¿Qué más me ha servido? Hacerme la pregunta de qué haría sin que me pagaran. Eso ha sido una pregunta clave que me ha ayudado mucho también como a eso. Y también pues adquirir conocimiento, escuchar podcasts, escuchar videos. No sé, hay muchas personas que hablan mucho de este tema en todo el mundo. Está Daniel Javid, en BBVA suben muchos temas en YouTube sobre esta, son muy bacanos. Entonces lo que tú decías, como escucharlos y saber qué tomar, que te sirva, porque todos somos seres obviamente completamente diferentes y a uno le puede servir eso, a uno le puede servir lo otro, y no hay una fórmula realmente, no hay una fórmula para decir, es que usted es esto y usted lo toma y encontró su propósito de vida o su sentido de vida. No, realmente no hay una fórmula, pero sí hay herramientas que cada uno puede encontrar. Estas son las que yo he encontrado que me son útiles y que pues a día de hoy me han dado como esa paz. Esa es otra cosa, como eso que te dé paz, esa paz que es más sofisticada que la felicidad, que está en un nivel superior. Esa paz también es como una voz al oído y al corazón que te dice, aquí estás bien, ese es tu lugar. Incluso yo te iba a preguntar ahorita, ¿qué hacer con esos pensamientos que tú dices que a veces tienes de qué hubiera pasado? Sí. Que si yo hubiera hecho esto, mejor hubiera hecho esto, Sí. o qué habría pasado, etcétera. Y eso va muy relacionado con la paz. Ajá. ¿Qué haces tú cuando tienes esos pensamientos? ¿O uno qué hace con eso? Porque además hablas como si ya no hubiera oportunidad. Sí. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado otra cosa? Porque Sí. no puedes estudiar otra cosa. Exacto. De hecho, y como lo decía cuando iniciamos la conversación del podcast, que eso más que compartirle a las personas que están escuchando, también es respuesta a un momento de mi vida en ese momento. Yo estoy pasando por un proceso en el que me he hecho esa pregunta y que estoy siendo confrontado, y mi fe está siendo confrontada. Okay. Porque me hago la pregunta, bueno, ¿qué tal si estudio eso? Pero eso es volver a empezar, eso es de nuevo invertir, eso es de nuevo ¿qué pensará tal persona? ¿Qué pensará tal otra? Entonces todos esos pensamientos invasivos, el que dirán, todo ese tipo de cosas que no son malos, pero realmente hay que tener la capacidad de controlarlos, porque sí se pueden convertir en algo muy, muy heavy, muy pesado. Y cuando llegan a mi mente es como tocando la puerta, y no lo veo como una amenaza, sino que lo veo como, por decirlo así, una hermana que me dice, hey, tu fe está siendo confrontada, entonces vaya a lo que a usted le fortalece la fe y vuélvase a poner fuerte, sólido, y si realmente usted lo quiere, pues hágalo. Porque tú dices volver a empezar. Exacto. Como si fuera a retroceder en el camino y no sí. parte de ese camino. Dios mío, bendito, ¿qué es eso tan...? Llegó la luz, aquí se iluminó. Sí. No, brutal, en serio. Gracias. Porque, porque, pues les voy a confesar, yo en ese momento quisiera estudiar algo referente al tema como de coach o entrenador, ¿cierto? Sí. Deportivo. Sí. Y llegan todas esas preguntas, ¿cierto? Que son normales, ¿cierto? Me parece que hacen parte también del proceso. Y lo que tú... No, es que ya me resolviste. Inscríbase ya. Pero Además, porque sí. hace parte de tu sentido que has tenido desde Exacto, pequeño. O sea, exacto. no es que te estés desviando, No. que si te estuvieras Yo desviando creo que- tampoco habría problema. Exacto. Pero... Y eso
Claro. Pero bueno, yo creo que es muy importante también mencionarlo porque hay gente que cree que desviarse está mal y realmente ni siquiera... Como lo que María decía ahorita. Ajá. Exacto, realmente yo creo que antes eso va a ser de gran bendición para lo que, pues para tu vida, y más adelante vas a decir, uy, menos mal tomé esa decisión. Y no quedarse con el hubiera, que ya tengo la experiencia de cómo que hubiera pasado si lo hubiera intentado. O sea, como que realmente eso también tiene poder cuando tú dices, si ya me pasó, entonces voy a transformarlo para que no me vuelva a suceder y voy a actuar de manera diferente porque ya tengo una experiencia con eso, pero puedo convertirla a una enseñanza para hacerlo mejor en ese momento de mi vida. Por ejemplo, en este momento estás dudando si empezar a estudiar para Exacto, eso, ¿cierto? estoy ahí como... Pero ya sabes que antes ya lo dudaste. Exacto. Ahora dentro de 20 años vas a decir, escucha, si yo lo hubiera hecho cuando lo dudé hace 20 años, cuando para mí ya era tarde, ahora sí que es tarde. Ahora sí que está. Y antes era tarde. Y, entonces, Ajá, y eso se se va. vuelve un ciclo hasta que nunca lo haces. Y te quedas siempre con, Sí. escucha, yo hubiera hecho Y eso. sabes qué también pasa, que yo creo que pues esto ya va, yo creo que un poquito más al futuro y un poquito, ¿cómo decirlo? Bueno, el hecho es que si, por ejemplo, yo tengo algún día familia, yo quiero tener hijos, ¿cierto? Si yo no enfrento desde ya en ese momento ese tipo de cosas, yo creo que esas raíces se van a instaurar en él en algún momento, y cuando él pase por esas mismas etapas, La presión. exacto, me gustaría que él tenga un papá que le dé respuesta y como digo, cuando yo sentí esto y viví esto, yo actué de esa manera. O sea, como ayudarlo también a que él no repita de alguna manera esos, como ahorrarle ese paso si se puede, pues obviamente hay cosas que ellos tienen que vivir, ¿cierto? Pero no poner tus sueños exacto. en él, sino que él tenga sus propios sueños. Y cuando uno tiene que poner los sueños en él es porque tú no has podido con tus sueños y tú sí puedes tener tus sueños. O sea, sin importar. María, ¿qué ibas a decir? Me da mucha risa. Yo soy un sí a todo lo que están diciendo. Yo me iba precisamente por eso de desviarse no está mal, como Sí. hacer muy reiterativos con eso, que tú estés en ese momento trabajando y quieras estudiar, es totalmente normal. Y me parece muy triste que las personas pensemos como, no, pues es que ya no tengo 16 años, ya no puedo entrar a la universidad. Exacto. Dios mío, puedes entrar a la universidad a la edad que tú quieras, y me parece tan bonito cuando montan esas fotos como de, tienes 70 años, El por viejito que se fin volvió voy a estudiar. Pues Me encantó. eso es demasiado Sí, lindo claro. porque son personas que posiblemente no puedan ejercer eso que estudiaron, pero ellos querían vivir ese momento. Exacto. Y es esa etapa que necesitaban, y en ese momento lo que tú necesitas, te estamos dando terapia, pero Y lo que, tú gratis. Y gratis. lo que tú necesitas Lo que es hagas eso. sufre. Y que yo siento que tú dices como esos pensamientos que sabemos que son que suelen hacer que uno se cuestione muchas cosas, ¿cierto? De pronto no verlos como solo pensamientos, sino mirar cuáles pueden ser variables, Okay. cuáles pueden ser como el de los pros y los contras, y de pronto mirarlo como por ese lado y qué es real y qué puedes afrontar tú de eso y qué no te pertenece a ti, ¿cierto? Para que de pronto puedas mirar, sí, eso es Eso de importante. que no te pertenece a ti no, eso de que no te Pobreza, pertenece a ti. Qué derroche de sabiduría, Dios mío. Para que si vale Ya, esos vale, 5 somos años todos de brillantes. Bueno. que me parece muy importante como mirar precisamente eso, qué te pertenece a ti y qué no, y que puedes manejar tú esas situaciones para que puedas cumplir esos sueños que tú tienes. Sí. Porque si están presentes y tú todavía tienes la duda, es por algo, ¿cierto? Y ya cuando esa duda está ahí, es preguntarte, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Y qué me llama a mí? Y si te llama, es porque ahí quieres estar, ¿cierto? Y a otra cosa que hablamos como hace ratico, Ajá. porque tú en una parte dijiste, yo no quiero estar en un lugar donde estoy triste. Sí. Y eso me lleva como a lo mismo de la paz, y siento que también se alinean mucho la una con la otra, como paz, felicidad y querer estar en un lugar donde yo me sienta bien, que es a lo que siempre hablamos cuando hablamos de propósitos. Desde que hicimos el taller de propósitos es como nuestra frase favorita, y es como lo más importante es que en ese lugar donde tú estés tú te sientas feliz y En el camino. ajá. Así es. Y en este camino que tú estás construyendo, lo más importante es eso, que tú sientas que estás haciendo algo que te llena, que no solamente es como, pues lo estoy haciendo porque me pagan, porque trabajo, sino porque tienes una razón de peso para estar ahí. Así es. Me encanta, me encanta. Sí. María, no sé si Hermoso. quieres hacer otra pregunta, si tenías como ahí un tema todavía pendiente. Yo creo que no. Yo solamente tengo un último tema, pero es que no nos podemos extender más, pero es el fracaso.
y es que el fracaso es ese miedo constante Sí. y también ese límite que nosotros mismos nos ponemos por ese miedo a fracasar, porque creemos que fracasar es no lograr ese propósito específico, ¿cierto? ¿Cómo lidias tú con el fracaso? ¿Cómo es tú el fracaso? ¿Hay fracaso? ¿Qué es el fracaso? Pues yo siento que el fracaso tiene mucho peso y mucho valor a la hora de tú lograr como el éxito, ¿cierto? Y no hablando de éxito de algo material, porque yo creo que el éxito va mucho más allá de lo que es económico. Yo me acuerdo que en el colegio yo hice la oratoria, en un concurso de oratoria, y me presenté y lo gané con el tema, se llamaba Éxito y Felicidad. Y la frase con la que yo iniciaba decía, el éxito nos lleva a la felicidad lleva al éxito. Para la prueba. Estaba me acuerdo. Entonces, yo siento que realmente el fracaso sí es parte importante para que cobre más sentido ese proceso, porque le da ese valor como que, mi madre, yo me caí, pero me voy a volver a levantar y mi historia va a ser más linda, va a tener más sentido, me voy a sentir más orgulloso. Yo he fracasado muchas veces en mi vida y en estos 25 años, emocionales, profesionales, académicos, y he llorado, pues me he sentido como, por decirlo así, solo, por ejemplo, con la historia que me hacía falta mi papá, y realmente me disfruto el momento, o sea, como que de esa manera lo llevo, porque lo disfruto, porque sé que de ahí pueden salir muchas cosas positivas para lo que se viene. Lo que yo les decía antes, cuando pasó eso de la ponifútbol, si yo no hubiera vivido esa etapa en ese momento, ese fracaso, yo no hubiera desarrollado tanto carácter y madurez para más decisiones adelante. Entonces realmente el fracaso se puede convertir incluso en algo muy positivo. En un motivador. Exacto, en un motivador. Y sí, yo creo que la mejor manera de lidiarlo es incluso recibiéndolo con amor. Incluso lo que tú dices es, pues si yo también soy perfecto en todo y me va bien en todo, pues todo es igual, neutral. Exacto, no voy a pues, encontrar, claro. necesito las Exacto. bajadas para saber cómo se siente estar Exacto. arriba, pues porque si no, Así estoy es. plana todo el tiempo. Y eso es como mucho lo que hablamos con las emociones, o sea, si yo todo el tiempo soy feliz y nunca soy triste, No estoy soy feliz, tampoco. No soy feliz, estoy así, literal. neutral, necesito saber cómo se siente estar triste para poder disfrutar Exacto. esos momentos. Pues, y yo creo que no son momentos que la gente como que satanice o los vea, cierto, como, uy, no, yo sí estoy fracasando en la vida y se quedan ahí. Obviamente, Es muy difícil. sí, es muy difícil, hay muchos factores, ustedes saben más que yo en ese sentido, que hay muchos factores que van más allá, pues, y que están ahí presentes para la gente cuando está en esa situación. Pero yo creo que hay algo muy grande y que es más grande que el fracaso y es el amor. Entonces, Marillo, salen corazoncitos. no, pero es en serio. Necesitamos que camino dentro este cosa como yo quiero que quede. O sea, Porque los dos se miraron como. O sea, yo vi los corazones. Yo vio mis es close el friends. amor. Sí, yo creo que cuando uno pasa todo por el filtro del amor hasta ese fracaso, cobra sentido. Pues, No, o sea, acabamos de Mauricio Marín 2025. yo aquí, yo puse el éxito no ya la felicidad ya al éxito, Mauro, y yo, pero no sé qué fecha fue, no le puedo poner 2025. No. Ay, qué risa. Bueno, Mauro, queríamos también como que a modo de conclusión nos Sí. digas qué les dejas a nuestros dementes, algunos tips, algo que hacer, por ejemplo, ahorita les dices, hagan el Ikigai, una tarea, ¿cierto? O sea, también ellos tienen que trabajar, que hagan algo también escuchando este audio. O sea, nosotros les decíamos también en algunos episodios, y es, no solamente es escucharlo, es que este podcast les sirva para algo, este episodio les sirva a Sí. ellos para algo, más allá de escucharlo, ¿qué les recomiendas? Bueno, pues ya el Ikigai. Sí, la invitación número 1. Segundo, tómense un tiempo, de verdad. En el podcast que yo escuché de ustedes hablan mucho de eso y dedíquense un tiempo a parar el ritmo de vida tan ajetreado que todos tenemos. De verdad que vale la pena y no crean que pararlo es retroceder o es dejar que otros vayan más rápido y logren las cosas más rápido que tú. Realmente vale mucho la pena ese pare porque es un impulso gigante para lo que viene más adelante. Lo tercero es que busquen actividades
que los llene, sea el deporte, sea bailar, sea cantar, o sea, algo que los saque a ustedes de la vida laboral y realmente esos espacios ayudan en un montón de cosas mentales, emocionales y te ayudan incluso a que tu mente como que esté más tranquila para tomar decisiones. El deporte es fundamental. En mi caso, y pues para las personas que creen en Dios, dediquen ese tiempo de oración, y pues para los que no, buscar como ese momento espiritual en el que ellos sientan que están conectándose de alguna manera para saciar como esos vacíos que nosotros tenemos, y que hay un amor muy lindo que puede llenarlos, y ahí pueden encontrar mucho confort, ¿cierto? Y hay algo que quiero compartir. Por favor, me encanta, hizo tarea y todo. Y es que el sábado pasado estuve en el grupo de oración al que yo asisto, y nos dieron 4 recomendaciones para esos momentos como de duda, de ansiedad, en los que no sabemos qué hacer o por qué me está pasando eso. Entonces 4 recomendaciones ya como para finalizar, y es: primero, no todo depende de ti, ¿cierto? Segundo, tengo un pastor. Ahí obviamente pues se refiere a Jesús. El tercero es: en todo interviene Dios para bien de los que lo aman. Y por último, el control no está en la mesa. Ese me gustó mucho porque realmente uno siente que tiene el control de todo hasta que todo se le derrumba. Pero tener en cuenta las 4 recomendaciones me parece que también es súper acertado para todo este proceso, y no vivan el día a día, que es fundamental y también me ha servido mucho a mí. Yo he pensado que en muchas partes de mi vida pensaba mucho en el futuro. Tenía una novia y ya estaba pensando en si me casaba con ella. Pensaba si íbamos a tener hijos, un montón de cosas. Camila sabe esa situación. Y que tenemos un público de sí, risas. Y incluso conversando con ella fue como que esas personas que son acertadas en el momento oportuno, de cómo es importante vivir el día a día. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, la otra semana. Lo único que tenemos en ese momento es el presente. Y en la Biblia hay algo que dice que cada día trae su propio afán. Entonces también es súper importante eso de vivir el día a día. Muchas gracias, María. Bueno, ya para ir finalizando, primero queremos que tú nos des como alguna recomendación de algún tema o de algún invitado o de algo que tú quisieras que estuviera aquí en el espacio del podcast Hablando de Mentes. Puede mirar hacia allá de la izquierda en diagonal. Cami, es que... ¿Qué teso? A ver, pensemos. 50 años más tarde. Yo creo que algo que nos serviría mucho a todas las personas es un tema que vaya relacionado, cómo liderar los procesos como de tu vida, ¿sí me entiendes? Cómo liderar, porque pues uno es literalmente el líder de su vida, ¿cierto? Entonces, cómo saber que una decisión puede ser correcta o no, ¿cierto? Creo que va muy alineado con lo que hemos hablado, pero se puede desglosar, porque obviamente este tema tiene muchos subtemas y se puede desglosar algo chévere de ahí. Me encanta. ¿Cómo saber si está bien eso o no? Cómo tomar decisiones, ¿saben? Exacto. Me encanta. Bueno, no, Mario, de verdad, agradecerte porque creo que este espacio fue muy... ¿Qué nota? Sí, nos nutre mucho a nosotras también. Yo creo que hasta como psicólogas, ¿cierto? No Sí. solamente como personas, sino como psicólogas. Aquí estamos tomando Pues nota. me dieron ganas. Decir esto aquí en terapia. La verdad, nos ayudaste mucho, y me gusta mucho escuchar esas historias como que te han traído hasta acá, ¿cierto? Como a veces solamente vemos el hombre de 25 años que en este momento está aquí súper exitoso, trabajando acá y haciendo todo esto, pero no vemos que eso implica mucho proceso atrás, que no es que tú naciste aquí, así, sino que fue algo que se fue nutriendo y que de verdad pues, es algo muy bonito. Entonces, muchas gracias. Sí.
por mi parte, pues también como darte las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Esperamos pues que a la comunidad le guste mucho escuchar este episodio, que sabemos que es demasiado valioso, que nos fuimos por un tema mucho más amplio de lo que lo habíamos hecho la vez pasada con los propósitos, que nos quedamos como en el inicio de un tema tan amplio. Y nada, pues agradecerte por estar aquí, por tomarte el tiempo. Y agradecerles también a todos ustedes, recordarles que nos pueden enviar un mensaje con el tema que quieran escuchar. Si quieren ser invitados también pueden ser invitados, o incluso mandarnos audios, mensajes de alguna anécdota que quieran que nosotros comentemos acá y analicemos y hablemos sobre ella. Entonces saben que están súper bienvenidos acá para los próximos episodios, y recuerden que esto fue Hablando de Mentes, un podcast de Somos Dementes. Chao. Chao. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Si te sientes abrumado, triste o simplemente necesitas hablar con alguien, en Medellín existen varias rutas de atención que puedan ayudarte. Puedes acudir a la línea de atención en salud mental del 123 Social, disponible las 24 horas, o la línea Amiga Saludable 444-4448, o buscar apoyo en centros de atención como el Hospital Mental de Antioquia y los centros de escucha de Secretaría de Salud. No estás solo, y pedir ayuda es un acto de valentía y autocuidado. También puedes acudir a nuestras redes sociales si necesitas orientación sobre alguna situación en este momento. En Somos Dementes nos enfocamos en tu bienestar mental. Hablemos de mentes, cuidemos nuestra salud mental.